gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, volver a escuchar a Amor. Es complicado en estos momentos tan convulsos en los que estamos, con tantos anticipos electorales, con tantas negociaciones para concretar los espacios de cara a las próximas elecciones, hacer una valoración sobre lo que uno ha vivido en el gobierno desde cierta objetividad. Es complicado. Es complicado. Hoy teníamos una entrevista precisamente en Radio Nacional donde nos hablaban de la valoración política del gobierno de Zaragoza en Común, y no podemos decir nada distinto de que la valoración es muy positiva. Es muy positiva. Primero porque el gobierno de Zaragoza en Común, al igual que el gobierno de ahora Madrid, son gobiernos que surgen de unos procesos sociales de construcción, de unidad y de entendimiento entre gente que veníamos de organizaciones políticas como Izquierda Unida, junto con otros compañeros de otras organizaciones y junto con otras compañeras y compañeros que no tenían carné político. Y eso fue un proceso muy ilusionante y muy positivo, que nos llevamos en el haber y que tenemos que tener y mimar en la construcción del 2019. Unos procesos que permitieron gobiernos del cambio en las grandes capitales de este país. Permitió que continuaran los gobiernos del cambio. El gobierno de Amor en Alcañiz era un gobierno del cambio. El de Félix en Montalbán era un gobierno del cambio. El de Luis Ángel, el de Sofía, son gobiernos del cambio. Nosotros simplemente continuamos una estela de 40 años de gobiernos del cambio que ha habido en ciudades de este país. Lo que pasa es que esas ciudades nunca han sido Madrid, nunca han sido Zaragoza. Los procesos de confluencia, de unidad popular que fueron las candidaturas municipalistas, permitió que esos gobiernos también se dieran en las grandes ciudades. Y eso, desde luego, genera un altavoz, como decía María, que no generaron otros gobiernos de otras ciudades. Pero yo también aprendí mucho de Amor, de Luis Ángel, de Félix, en los consejos políticos de Izquierda Unida. No sé si ahora cómo nos mirarán, cómo nos verán a nosotros, a Carlos, a mí, a los que estamos en los ayuntamientos, pero aprendimos mucho y eso nos permitió hacer las políticas que hemos podido implementar en el Ayuntamiento de Zaragoza, que lo hemos hecho en un contexto muy, muy, muy complicado. Primero porque heredamos unos ayuntamientos muy constreñidos, que ya venían sufriendo 7, 8 años de políticas austericidas, de recortes, desde la reforma constitucional que prioriza el pago de la deuda y toda la deriva legislativa de aquello que nosotros en Izquierda Unida denominábamos la ley antiayuntamientos. Nos encontramos unos ayuntamientos muy constreñidos con el pago de la deuda, con las limitaciones legislativas para la contratación de personal o para cualquier tipo de gasto social o de inversión. Además, en un contexto en el que la crisis económica ni se había ido ni se ha ido. De 11 años ya de crisis económica que vamos a cumplir y que hace que las necesidades de los vecinos y vecinas de Zaragoza sean muchas y muy perentorias y que como gobierno había que atender. Y en tercer lugar, nos hemos encontrado con un bloqueo político, y es verdad, tiene razón Amor. Nosotros siempre fuimos, Izquierda Unida, responsables, programáticos en las políticas de izquierdas cuando tuvimos que apoyar al alcalde Belló, pero cuando el Partido Socialista de Zaragoza nos ha tenido que apoyar al gobierno de Zaragoza en Común para hacer también políticas de izquierdas, no hemos tenido esa reciprocidad. Es verdad. Y quizás a diferencia de Madrid o de Valencia o de otras ciudades del cambio, nosotros desalojamos del gobierno al Partido Socialista, el que luego tenía que ser nuestro socio para que nos apoyara. Y han tenido muy mal perder, sobre todo porque el Partido Socialista que nosotros vivimos en esta tierra es precisamente uno de los peores partidos socialistas de toda España, ¿no? Tenemos a Lambán, que es como la peronista rociera de Susana Díaz, pero peor, ¿no? Pero con lo peor que tiene un aragonés. Esto ha sido una situación muy difícil, muy compleja, pero que no ha evitado que se hayan conseguido muchísimas cosas. Yo no me temo que caer como en la pasión que ha caído Amor y empezar a relatar, por no extenderme mucho, porque el tiempo es poco y las preguntas creo que serán más interesantes, destacar 4 pinceladas complementarias a cuestiones que ha dicho Amor. Primero, en Zaragoza se ha conseguido, desde una política económica racional, poder salir de un plan de ajuste 5 años antes de lo que había previsto. Eso nos ha permitido
aumentar la inversión en servicios públicos, en jardines, en limpieza, en transporte, en ayudas de urgente necesidad, en universalizar la teleasistencia a unos niveles de crecimiento que no se habían dado nunca en nuestra ciudad. Esto, evidentemente, el Heraldo no lo está contando, tampoco. Pero los niveles de inversión que hemos alcanzado son mayores incluso que los recortes que se produjeron del 2008 al 2015. Y podríamos estar hablando que en algunos temas estamos a niveles de inversión similares a los del año 2008. Esto se ha notado también en la creación de empleo. Mientras que el Ayuntamiento de Zaragoza de 2008 a 2015 perdió 600 puestos de trabajo, lo que significa una peor calidad de los servicios públicos, en 3 años y medio se han aumentado 200 y pico puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Zaragoza, con las mismas políticas austericidas. Se podía hacer política de otra manera en el mismo marco de constreñimiento de los ayuntamientos. Se ha conseguido implementar proyectos históricos como pueden ser los proyectos de presupuestos participativos. Pasamos de 2 a 5 a 10 millones ya los que los vecinos y vecinas de Zaragoza deciden, miles de vecinos, con su voto en los distritos y en los barrios de la ciudad. Y así se han conseguido, por lo menos en el distrito que yo presido, el otro día me encontraba con un vecino, un proyecto que llevaba 25 años solicitándose al ayuntamiento. Pero cuando se les ha dado unos juegos infantiles en un parque, no era gran cosa, ¿eh? Cuando se les ha dado la voz a los vecinos y han podido decidir, obras tan demandadas que llevaban 25 años metiendo en el registro del ayuntamiento, han podido llevarse a cabo en el Ayuntamiento de Zaragoza. Tampoco lo está contando el Heraldo, evidentemente. Se ha cambiado la política urbanística. De esa Zaragoza de grandes eventos, de torres vacías, de puentes que cruzan a ningún lado, hemos pasado a una ciudad donde las prioridades urbanísticas han sido la reforma del Mercado Central, el parque de bomberos de Casetas, un nuevo centro municipal de protección animal, necesidades reales de la gente, no esa Zaragoza de cemento vacío, de infografías que las que nos tenían acostumbrado de grandes eventos el señor Belloc y el señor Jerónimo Blasco. Pero hemos conseguido también cambiar la lógica de la prestación de los servicios públicos. Frente a esa dinámica donde los grandes servicios esenciales para la ciudad se entregaban en grandes empresas que decían en Zaragoza, hay un dicho que el alcalde es AUTSA, que el vicealcalde era FCC y que los tenientes de alcalde eran Acciona o HL, porque eran 4 empresas las que se repartían los grandes servicios de la ciudad. Se ha conseguido cambiar esa lógica. Por lo menos ese debate se ha planteado encima de la mesa. Sabemos que es un debate que va mucho más allá de la legislatura, en el cual se podía prestar los servicios de otra manera y prestarlos desde lo público. Primero se ha evidenciado que la prestación a través de grandes empresas genera un mayor coste económico, una peor calidad de servicio y unas peores condiciones laborales de los que los prestan. Y que se podía hacer las cosas de otra manera, que no solo era legal, sino que había que tener voluntad política para revertir los servicios hacia lo público. Esto ha costado mucho, porque es verdad que nosotros cuando entramos a gobernar sabíamos que no gobernábamos para todo el mundo, que gobernábamos para la clase trabajadora, para las capas populares, para aquellos que estaban sufriendo la crisis económica. Y no éramos ingenuos que esto generaba un malestar en los contrapoderes. Me recordaba, cuando hablaba Amor Pascual de los medios de comunicación, hubo un tiempo en Zaragoza que imagino que recordaréis, se pegaron un año diciendo que los árboles se caían. ¿Os acordáis, no? Que se caían las ramas, se siguen cayendo, ya no sale. Pues durante ese año estábamos en reuniones con Fomento, Construcciones y Contratas, que quería que le ampliáramos 2 millones de euros el contrato para un plan de poda. Esto es lo que estábamos negociando en la mesa de negociación. Que la empresa le quería 2 millones de euros más para un plan de poda, sin contratar personal y sin contratar maquinaria, ni comprar maquinaria. En el momento en el que encontró otra salida, el Heraldo dejó de contar que se caían los árboles en Zaragoza. Y hoy se ha caído otro árbol en Zaragoza, pero ya no sé cuánto. Pero eso es lo que había en la mesa de negociación con las grandes empresas. Evidentemente, los conflictos y las dificultades que nos hemos encontrado a la hora de poder contar nuestro relato y los logros que se han conseguido es una de las mayores dificultades que tenemos. Y es una de las cuestiones que debemos de poner encima de la mesa y enorgullecernos de esto. Y con esta hoja de servicios, es con la hoja de servicios que nosotros vamos a 2019, a las elecciones que tenemos pendientes en poco menos de un mes y medio, europeas, generales, autonómicas y municipales. Con esta hoja de servicios, vamos. Y con esta hoja de servicios, junto con otros compañeros y compañeras, Izquierda Unida, hacemos, evidentemente, una nueva apuesta por la unidad, en la cual nosotros y nosotras aportamos, por un lado, nuestra historia, la historia que narraba Amor,
y las miles de amores que ha habido por toda España, de 36 años, no sé cuántos años tenemos exactamente Izquierda Unida, de solvencia política de gobiernos del cambio, en ciudades, en territorios y en historias y momentos históricos tan difíciles y complicados como los actuales. Esa es la aportación que nosotros tenemos, el bagaje y la mochila de la cual estamos muy orgullosos. También un programa y una propuesta nítidamente de izquierdas, con profundas raíces en el socialismo, en el ecologismo, en el feminismo, en el pacifismo, en el internacionalismo, en el republicanismo, en los valores intrínsecos de la izquierda política. Esa es nuestra aportación que hicimos en el 2015 y continuamos haciendo, pero también nuestra forma de entender la política, nuestra militancia, que entendemos que la institución es una parte de la política. Eso lo tenemos muy claro, siempre lo hemos tenido muy claro la gente de Izquierda Unida, que hay que tener un pie en la institución y 1000 pies en la calle, y que partimos y que nuestra política y nuestra acción política también está íntimamente relacionada con toda la movilización social, el conflicto, el movimiento sindical, el movimiento vecinal. Desde esa manera de entender la política que tenemos la gente de Izquierda Unida, en el 2019 vamos a construir la unidad y desde luego lo vamos a hacer con nuestra carta de servicios y con la misma humildad y el mismo compromiso que lo hicimos en el año 2015. Y seguramente volveremos a ganar y volveremos dentro de 4 años aquí a Alcañiz. Espero que también esté otra vez Amor, para que termine de contar todos los logros, que son muchos más, para volver a hablar de los logros de Madrid, de Zaragoza, de Alcañiz y de muchas otras ciudades que vamos a ganar en el año 2019.